Ya está autorizado para grabar, Emanuel Luz. Y la Biblia pues lo enseña. Habacuc 3:12 dice: con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Y en 3:2 ya había dicho que en la ira acuérdate de tu misericordia, decía Habacuc. Primera Tesalonicenses en el Nuevo Testamento, para que no veamos que solo el Antiguo Testamento, sino el Nuevo también. Dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. O sea, la ira de Dios está registrada en la Biblia. El primer punto que vamos a ver es el Dios que se enoja, el Salmo 76:7, que fue el que leímos en el inicio. Tú, temible eres tú. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? ¿Por qué se enfurece Dios? La ira de Dios se enciende por el pecado del ser humano. Números 11:1, si vamos a números 11:1, vemos que aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová. Agarró fuego el campamento y consumió uno de los extremos del campamento. Pero Dios en su misericordia, Dios no deja de ser justo y misericordioso, aun cuando se enciende su ira. En el versículo 2 de números 11 dice, números 11:2 dice: entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. ¿Cuál fue la molestia del Señor? Se estaban quejando y Dios se molestó por esa queja, la cual no era necesaria, y sobre todo se estaban quejando era por los alimentos, se estaban quejando por la comida. Si usted busca en números 11, vamos allí un momento y usted luego lo lee con más calma todo el capítulo, porque más adelante Dios se vuelve a enojar. Pero en el versículo 4 dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Estaban quejándose, era porque no comían carne. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Se estaban quejando porque no comían carne, se estaban quejando de lo que estaban comiendo y se estaban recordando lo que comían en Egipto. Sucede con las personas que se convierten al Señor y luego que están en los caminos de Dios, dice que les iba mejor antes, cuando estaban en el mundo, que ahora que están con Dios. Le sucedió así le sucedió así a Israel y se quejaron. Hasta que, bueno, desbordaron la ira de Dios, y en números 32, Dios, luego de los 12 espías fueron a revisar la tierra, Dios los castigó a la generación mayor de 20 años que no llegarían a la tierra prometida. Y los castigó por cada día, que fueron 40 días que fueron a revisar, a evaluar la tierra prometida. Sería un año, así que fueron 40 años de castigo en el desierto. Y en esos 40 años, toda la población de 20 años para arriba pereció en el desierto. Solo entraron los más jóvenes, los adolescentes, niños, a la tierra prometida. Entonces, todas las ocasiones que conseguimos en la Escritura que Dios enciende su ira es por razones justas y advertidas con tiempo. El motivo siempre es por el pecado del ser humano. En Jueces conseguimos una y otra vez en el libro de los Jueces cómo la ira de Dios se enciende, porque Jueces fue un ciclo. Llegaban, caían en pecado, Dios les enviaba un juez, los sacaba del cautiverio por el pecado, y volvían a caer en el pecado, Dios les enviaba otro juez, y así estuvieron hasta que pidieron un rey, que fue el rey Saúl. Ese es el libro de Jueces, un ciclo de un juez, cae en pecado, Dios lo liberta, vuelven a caer en pecado. Estuvieron en ese círculo allí
el pueblo de Israel. En Jueces 2, versículos 12 y 13 al 15 también, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, dice, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿Y quién eran estos dioses? Bueno, eran dioses que prometían fertilidad, prometían producción en la tierra, prometían lluvia, prometían bienestar. Como vemos, pues, se fueron tras esos dioses que les prometían prosperidad económica, material, y es muy parecido a lo que sigue sucediendo hoy día. Astarot es la misma que viene desde Génesis, capítulo 10, la reina del cielo que nombra Jeremías. Y allí pues ellos también siguieron adorando a esta diosa, que después termina siendo, que es una mujer con un niño en los brazos, termina siendo, que vienen usando para María también en el 315. Hay una pregunta, vamos a ver. Pero lo que prometían por medio de esos dioses eran los hombres, por supuesto, y eran ídolos hechos de hombre. Y el pueblo de Israel pues había pasado por el desierto 40 años, habían tenido esa experiencia, vieron lo del Mar Rojo, vieron lo del agua saliendo de la peña, vieron que fueron alimentados, vieron y lo vivieron, fueron alimentados 40 años. Su calzado no se envejeció ni se rompió, se estiraba, de acuerdo a ellos iban creciendo, y el calzado no se rompía, sino que se estiraba y les duró todo ese tiempo. Igual con la ropa. Todo eso sucedió con ellos y lo vivieron desde los más niños hasta los mayores, y está registrado en la palabra. No les faltó nada, Dios los ayudó, peleó por ellos cuando los ejércitos enemigos querían dañarlos, y eso no fue suficiente para que ellos pues siguieran buscando de Dios y creyendo en Dios, que era el que los iba a ayudar a prosperar, sino que se fueron tras dioses. Y es el mismo pecado de hoy día, y por el cual Dios se enoja. Salmo 78, 49 dice, envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Es la ira de Dios. Es un salmo que habla sobre el camino de Israel en el desierto. Muchos piensan que un Dios de amor no puede enojarse o irarse, es por la falta de conocimiento de Dios y su palabra. No conciben esta idea en su mente y prefieren enfatizar en el perdón, la misericordia, la bondad, el amor de Dios antes que la ira de Dios. Éxodo 34, 6 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Entonces muchos predicadores huyen de la verdad de la ira de Dios, creen que si predican sobre este atributo de Dios, la asistencia a sus reuniones pues va a disminuir. Y al revisar las escrituras nos damos cuenta que Dios no ha tratado de ocultar la realidad de su ira, no ha tratado de ocultar este atributo. Allí tenemos la lista, aquí en la lámina número 7 usted la puede revisar. Está en Números, está en Deuteronomio, Segunda de Reyes, Segunda de Samuel, en Job, en los Salmos, en los Proverbios, en Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, en Joel, en Miqueas, en Nahum, los profetas menores, Habacuc, Sofonías, en Mateo, en Romanos, en Primera Tesalonicenses, en Apocalipsis. En todos estos libros están, y hay más, no iba a colocar toda la concordancia, pero cuando revisamos la concordancia hay más citas que hablan sobre la ira de Dios que sobre el amor de Dios o su bondad. Si usted hace ese ejercicio se va a encontrar con eso. Aquí Cecilia lo hizo esta mañana porque me decía, voy a revisar a ver si es así. Y me dijo, sí, es verdad. Lo validó. Deuteronomio 9:19 dice, porque temí a causa del furor y de la ira con que Jehová estaba enojado contra vosotros
para destruiros, pero Jehová me escuchó aún esta vez. Dios no se avergüenza de proclamar que la venganza y el furor son parte de su perfección, de su carácter, ya que la ira para Dios no es un defecto, sino que es parte de su carácter y atributos santos. Eso forma parte de todos sus atributos. Deuteronomio 29-28. Y Jehová los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Parte de su ira. Segundo punto es que Dios odia y castiga el pecado. En Romanos, capítulo 2, versículo 8, Romanos, recuerda, está en el Nuevo Testamento, lo escribió el apóstol Pablo. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Una prueba que Dios castiga el pecado y también odia el pecado lo podemos ver en Deuteronomio 32, versículos 39 al 41, por ejemplo. Ve ahora que yo soy y no hay Dios conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo curo. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Y diré, vivo yo para siempre. Si afilaré mi reluciente espada y mi mano arrebataré el juicio, yo volveré la venganza a mis enemigos y daré el pago a los que me aborrecen. Entonces, una mirada, como les decía, la concordancia nos revela que contiene más referencia al enojo, el furor y la ira de Dios que a su amor y benevolencia. Dios aborrece todo pecado porque es santo, su ira, su enojo es contra los pecadores. El Salmo 111 dice, Dios es justo y Dios está irado contra el impío todos los días. No a veces o de vez en cuando, sino todos los días. La ira de Dios no es irracional como la ira del hombre. No es una venganza maligna, tampoco es sin sentido, sino más bien está sujeta a los demás atributos, por ejemplo, la omnisciencia, la justicia, el amor, la santidad. No es algo caprichoso, sino racional, con fundamento y con justicia. Dios no castiga sin antes advertir, enseñar, dar oportunidades y amar. Todo eso hace Dios mucho antes. Por ejemplo, en Ezequiel 28 dice más, ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto. Y dije que derramaría mi ira sobre ellos para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Ese es el pueblo de Israel que no le creyeron a Jeremías. Jeremías les predicó, Dios les predicó a través de Jeremías, les advirtió, les enseñó, les pidió que anduvieran en su camino y le dijeron, no andaremos. Dijeron a Jeremías, Dios acaba con Israel, como quien dice, en 3 incursiones de Nabucodonosor, con tiempos separados, las 3, 10 años cada una, y aún así no le creían a Jeremías y el poco remanente que quedó no le volvió a creer y se fueron a Egipto creyendo que iban a escapar de Dios. Y allá Dios les envió a Nabucodonosor y allá los acabó también. Esa es la ira de Dios. Dios odia y castiga el pecado, Romanos 2:8, pero ira y enojo, recuerden, a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Recordemos que el carácter de Dios no hay defecto alguno, porque Él es santo, sin pecado y sin maldad, y no puede mirar con satisfacción ningún pecado. Dice Habacuc 1:13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Cómo podría entonces Dios, que se deleita en lo que solo es puro y santo, dejar de despreciar lo que es impuro y vil? Una definición de la ira de Dios es la respuesta ecuánime, sensata, justa y determinada de un Dios justo en contra del pecado y la injusticia. Deuteronomio 8:19 dice, mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, si anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Esa es la sentencia de Dios. Salmo 34:16, la ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Por eso Dios en algunos casos manda y acaba con la descendencia, con toda la familia de un líder, por ejemplo, o de un pueblo. Y es parte de su ira, porque sabe que
no van a obedecerle en ningún momento. Miqueas 7:9 dice, la ira de Jehová soportaré porque pequé contra él. Miqueas está reconociendo, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará luz, veré su justicia. El tercer punto es cómo se manifiesta la ira de Dios. Lo conseguimos en Romanos, Nuevo Testamento, apóstol Pablo, y hago énfasis en eso porque algunos hablan que la ira de Dios solo es del Antiguo Testamento. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios entonces no corresponde a un impulso de enojo dirigida a personas que no sean del agrado de Dios. Es la respuesta objetiva y determinada de un Dios justo en contra del pecado. Se revela, o sea, la definición más precisa es revelada de manera constante. En esencia, la palabra significa descubrir, hacer visible o dar a conocer. Vemos allí en Romanos, capítulo 1, en el siguiente versículo, dice Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Versículo 20, Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y edad se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios entonces se revela su ira de dos maneras, indirecta, mediante las consecuencias naturales de transgredir su ley moral universal, indirecta, y directa por medio de su intervención personal, como lo vemos en el Antiguo Testamento, desde la sentencia impuesta a Adán y Eva hasta el diluvio universal, desde el fuego y azufre que destruyó Sodoma y Gomorra, pasando por los 40 años de Israel en el desierto hasta el cautiverio en Babilonia. En la historia de Israel y en el Antiguo Testamento, pues leemos y está registrado todo esto. Y vemos cómo en oportunidades hay casos muy particulares, como el caso de David, que le estudiamos en clases anteriores, en Segunda de Samuel, que censó al pueblo, en Crónicas también está, y el Señor, por supuesto, castigó a David y al pueblo por hacer esto. Entonces, allí fue una ira muy precisa, muy puntual de Dios sobre el pueblo por causa de lo que hizo David. Segunda de Samuel, capítulo 24, dice el versículo 1, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel. Dice ya el versículo 1, incitó David contra ellos a que dijese, veas un censo de Israel y de Judá. También está en 1 Crónicas 21. Lo estudiamos en una enseñanza anterior. Y murieron 70,000 varones. ¿Por qué? Porque David había puesto la confianza en el hombre y estaba dejando la confianza en Dios. Cristo experimentó también el abandono del Padre debido a que la copa del aire de Dios estaba siendo derramada sobre él como sustituto por los pecadores. Lo vamos a ver más adelante en detalle. Dios tiene diversos tipos de ira. La ira eterna, expresada en el infierno, Mateo 25:41, lo hemos leído antes, en Apocalipsis 20, versículos 10 y 15. La ira futura o escatológica, que corresponde al último y gran día del Señor, Apocalipsis 15:1, cuando será consumada la ira de Dios, cuando Juan ve allí los 7 ángeles con las plagas postreras. Vamos a leerlo bien. El cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Aquí son las plagas de las copas de la ira de Dios, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Aquí sería el cumplimiento de la ira de Dios. La ira de cataclismo, como el diluvio y la destrucción de Sodoma y Gomorra, Génesis 7 y 19. La ira de consecuencia, que corresponde al principio de la siembra y la cosecha, como lo especifica Levítico 26:16 y Deuteronomio 28:33. La ira del abandono, cuando Dios abandona a las personas en su propio pecado, que lo
conseguimos en el Salmo 81, 11 y 12, Proverbios 1, 23 al 31, Oseas 4, 17, y aquí en Romanos, que estamos ahorita revisando, del capítulo 1, versículo 24 al 32. Usted con tiempo revise Romanos y verá que en el versículo 24, Romanos capítulo 1, versículo 24, dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. Aquí la palabra entregó significa encarceló, abandonó, los dejó a su propio libre albedrío, y ya no va a haber más para ellos convencimiento de pecado, justicia y juicio, ya no va a haber más para ellos palabra para que regresen a los caminos de Dios. Dios los abandona, quedan allí encarcelados en su pecado. Versículo 24, a la inmundicia, dice, deshonraron sus propios cuerpos, honraron a las criaturas. Versículo 26, por esto Dios los entregó, otra vez la misma palabra, a pasiones vergonzosas. Aún sus mujeres cambiaron el uso natural para que, por lo que es en contra de naturaleza, que es el lesbianismo y el homosexualismo. Versículo 28, Romanos 1, 28, y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y entonces dice que están atestados de toda injusticia. Versículo 29, están atestados de que están llenos hasta el tope, hasta la cabeza, y nombra unos 32 tipos de pecado. Dice: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Entonces ellos han entendido el juicio de Dios, lo han conocido y se han vuelto atrás. Esa es la ira del abandono. Dios los abandona allí y dice: bueno, nos vemos el día del juicio del gran trono blanco. Así de sencillo. Dios es paciente, es tolerante, pero su paciencia y su tolerancia, no sé si usted lo sabía, no es eterna, tiene un límite. Es limitada. Así como hizo con el diluvio, que dio 120 años para que se arrepintieran. Y no se arrepintieron, por supuesto. Así como hizo con el pueblo de Israel, que les dio 10 años en cada visita de Nabucodonosor. No le hicieron caso tampoco. Seguimos aquí en Romanos 1:18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Impiedad indica una falta de reverencia, devoción, un culto sincero al Dios verdadero, una relación defectuosa con Él. Injusticia hace referencia al resultado de la impiedad, una falta de conformidad al carácter y la ley de Dios en pensamiento, palabra y hecho. Detienen la verdad, aunque la evidencia proveniente de la conciencia, como lo estamos leyendo allí, la creación, como lo leímos en Romanos 9:20, y la palabra de Dios es irrefutable, los hombres optan por resistir y oponerse a la verdad de Dios por medio de aferrarse a su pecado. Y siguen allí en sus pecados. Como dice el Salmo 14:1, no existe Dios, no creen en Dios. La manifestación de la ira de Dios y la ira del hombre, al compararse, Dios se manifiesta su ira de manera justa y misericordiosa. Leemos en el Salmo 35, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Esa es la ira y la misericordia de Dios, que no se manifiesta en el hombre. La ira del hombre es descontrolada, es injusta. Job 5:2 dice: es cierto que al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Proverbios 19 dice: el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Le irá peor. Entonces el consejo de Dios para el hombre sobre la ira en el Nuevo Testamento dice en Efesios 4:26 y 27: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Luego allí mismo en Efesios 4, versículo 31 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Dice: quítense de vosotros, no nos lo va a quitar el Espíritu Santo. Dice: quítense de vosotros, no nos lo va a quitar porque oremos a Dios para que nos los quite. Dice: quítense de vosotros. ¿Qué cosa?
amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Porque en el reino de Dios entrarán aquellos que son como niños, sin malicia. Santiago 1:19, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el resultado? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Allí no obra la justicia de Dios. Permítame grabar este audio y abrir uno nuevo. Bien, estamos en la lámina número 12. Continuamos hacia la lámina número 13. El punto 4, que es Dios jura por su ira. El Salmo 95:11 dice, por tanto, juré en mi furor, que no entrarían en mi reposo. La ira de Dios es un atributo, como lo hemos dicho, de Dios, igual que sus otros atributos o perfecciones. Yo, Jehová, la voz de una confirmación solemne, como lo dice Hebreos 6:16, y Dios apela a su favor oída como una perfección igual a escuchan bien. Nada, no se escucha nada.